oye mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se entenebrecieron porque se indignó él. Subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densa tiniebla bajo sus pies. Bajo sus pies. Gracias, Señor, porque todo esto lo pudimos ver. Pero sin embargo, Señor, en tu gracia y tu misericordia, tú extendiste tu mano, Señor, y hoy estamos aquí, Señor, celebrando Santa Cena, Señor. Y para nosotros es la victoria de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque volvemos a estar unidos, Señor. Te pedimos, Señor, que en tu gracia esto sea para bien, mucho mejor que antes, Señor. Una iglesia mejor para gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso. Gracias, Señor. Amén. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, con tu palabra te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Gracias, Señor. Te exaltamos con nuestra vida, Señor, al Creador. Eres tú, Señor. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo. Todo es tuyo y para
gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, que te canta la creación. llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Gracias, Señor. Tú eres grande, Señor. Y cantamos, Señor, a tu grandeza, a tu majestad. Cuán grande eres tú, Señor. Te alabamos, Señor. Cántale a Él. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor, el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, pues digno de alabar.
Gracias, Señor. Gracias por la presencia especial, Señor, de tu santo ser en medio de la congregación de los justos. Gracias, Señor, porque reflejas tu gracia, tu misericordia, Señor, en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, queremos escuchar tu palabra, que hables a nuestros corazones necesitados de ti, que transformes pensamientos, Señor, y transformando pensamientos a través del Espíritu, de tu Espíritu y de tu palabra, transformarás, Señor, actitudes, Señor, que no son conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque no solamente hemos cantado a tu grandeza, sino escucharemos tu grandeza el día de hoy. Cuán grande eres tú, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu obra en esta congregación. Todo esto oramos y lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Buenos días, qué bendición verlos. Ya nos hacía falta la alabanza completa. Sabemos que para adorar al Señor lo más importante es la obediencia, pero también cuando la iglesia se reúne, sus santos se reúnen para adorarle, pasan cosas especiales, hermosas, únicas, extraordinarias. Gracias a Dios por su palabra, y les pido por favor que vayamos a Mateo 20:20, que es el versículo que tenemos el día de hoy para estudiar, y no vamos a poder terminarlo el día de hoy. Vamos a tener que dividirlo en dos partes porque creo que es extenso. Hoy tenemos también Santa Cena y eso también, hermanos, nos llena de gozo el corazón porque vamos a poder celebrar nuestra Santa Cena después de más de un año. Y gloria a Dios por eso. Mateo 20:20. Amén, bien dicho. Mateo 20:20. Y si alguien quiere escribir de una vez o apuntar el nombre de la enseñanza, de la predicación del día de hoy, de la exposición de su palabra, es el costo de la verdadera grandeza. El costo de la verdadera grandeza. Mateo 20:20. Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué queréis? Y ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Amén. Creo que ya hemos pasado por esto porque el Evangelio de Mateo es reiterativo en el mensaje. Pero la verdadera grandeza no se da en la exaltación propia, sino en la humillación. La verdadera grandeza no viene si no hay primero humillación. La situación, hermanos, es que todos buscamos exaltación.
Todos buscamos reconocimiento. Todos buscamos los lugares de eminencia. Y déjame decirte que en cierto aspecto no está mal. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, Él quiso que fueran gobernantes en la tierra. Pero a Adán y Eva se les olvidó que el gobernante principal, la autoridad principal sobre ellos y sobre toda la creación era Dios. Cuando ellos pecaron, simple y sencillamente buscaron la exaltación sin Dios. Se olvidaron, hermanos, de servirse los unos a los otros. En cuanto pecaron, hermanos, lo vemos en Génesis 3, empezaron a exhibirse los errores de los demás, empezaron a exaltarse sobre los demás, y ahí, hermanos, es donde empezó el gran problema. Dejaron de entender que para que venga la grandeza, primero tiene que venir la humillación. El Señor, hermanos, no es la primera vez que toca el tema. Ya van varias ocasiones en Mateo que narra esta enseñanza constante de Jesús. Mas, sin embargo, reconocemos y sabemos que estos tiempos, hermanos, a partir de este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar, estos tiempos, hermanos, ya es de enseñanza única y exclusivamente para los discípulos. El Señor va rumbo a Jerusalén para ser crucificado. Y estas son las últimas enseñanzas del Señor Jesucristo. Y es sumamente importante que su iglesia, sus discípulos, aquellos que van a hacer esos cimientos para el Evangelio, tengan una actitud humilde. Nada grande se puede hacer con soberbios. Nada grande se puede hacer con gente que simple y sencillamente busca la grandeza con un sentido pecaminoso. Por eso, hermanos, el Señor duro y dale con la enseñanza y la insistencia. Aquí está la semilla se llama humildad. Esa la tienen que recibir. Y el Señor, hermano, tuvo mucho amor por los discípulos. Porque lo que estamos viendo, hermanos, y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que los discípulos una vez más no entendieron el mensaje. Su corazón estaba duro. Esa tierra estaba dura, no estaba recibiendo la semilla de la enseñanza, de que para que venga la grandeza primero tiene que venir la humillación. Pero sin embargo el Señor tuvo tanta paciencia con ellos porque el Señor ama a sus hijos. Jesucristo amó a sus discípulos y Cristo sabe, hermanos, que de repente no entendemos y nos tiene que volver a repetir el mensaje. Previamente, hermanos, si lo quieres ver en tu Biblia, en Mateo 18, 1, 5, Jesucristo los exhorta a ser humildes y compara la vida humilde de un cristiano con la vida de un niño, con un niño simple, un niño que no depende de sus logros humanos, sino que simple y sencillamente tiene fe como un niño. En Mateo 18, 1, 5 les dice que si no son como niños, si no se humillan como niños, no heredarán el reino de los cielos. Humillación es el mensaje. En reiteradas ocasiones les había enseñado que el gran valor de la humillación es que genera exaltación. Mateo 20, 18, 19, si me acompañas. Mateo 20, 18, 19. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. O sea, vean el valor, vean el orden. Me van a humillar al grado de que los gentiles se van a burlar de mí, se van a azotarme, me van a crucificar. Pero vean, después de esa gran humillación, viene la más grande exaltación. Al tercer día resucitaré. ¿Sí ves el orden? Nunca se va a alterar ese orden, hermanos, en el reino, porque este es el reino de los cielos. Después de una gran humillación, una gran exaltación. El Señor dice que lo van a humillar, pero también siempre dijo que Él iba a resucitar al tercer día, y esa es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Mientras que el Señor está pensando y tiene en su cabeza muerte, tiene humillación, los discípulos en este pasaje, hermanos, ellos no están pensando en muerte y en humillación. Ellos están pensando en coronas, en puestos, en autoridad, en grandeza. No están conectados con el Señor. No habían entendido el mensaje. Y cuando Cristo tiene en mente
morir, ellos tienen en mente el privilegio, la corona, el puesto. Eso es muy triste. No entendieron lo que Jesús les dijo. Aunque era cierto que les iba a dar grandeza, debemos de entender una cosa, antes de que empecemos a decir, híjole, Juan y Jacobo de veras que ya ni la muelan, y todavía los otros 10 se encelan y se enojan contra ellos. De veras, ¿qué les pasa a estos? Nada más están viendo puesto, están viendo grandeza, están viendo coronas. El Señor, hermanos, se los había prometido. Vean Mateo 19, 28, 29. Mateo 19, 28, 29. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis, o sea, se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, se haya humillado para dejar padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibiréis 100 veces más y heredarán la vida eterna. Dios les dijo que sí se iban a sentar. Pero quiero que veas, hermano, la palabra en el versículo 28, regeneración. La bendición no vendría para estos tiempos. La bendición vendría cuando Cristo regresara, cuando estableciera su reino en esta tierra. La bendición plena, la exaltación plena del creyente vendría, hermanos, cuando Cristo regrese. ¿Cristo ya regresó? No. Mas, sin embargo, ellos, hermanos, creían que el trono, la gloria, la grandeza, la iban a heredar en esta tierra y en esta vida. Y eso es un gran error doctrinal. No era el tiempo de eso. El tiempo de hoy, hermanos, no es de exaltación. El tiempo de hoy, hermanos, es de humillación. Estos tiempos postreros, hermanos, no esperes exaltación, espera humillación. Pero desafortunadamente hay muchos cristianos que la cronología bíblica la tienen torcida y creen que estos tiempos son para exaltación. Nunca me voy a enfermar, nunca voy a padecer, nunca voy a sufrir, porque yo soy cristiano y mi Padre me quiere y yo me quiero. No es así. Estos tiempos, hermanos, son muy distintos. Ve el versículo 30, por favor, Mateo 19, 30. Jesús les quiere hacer ver algo muy importante. Ustedes no pueden exigir coronas. Ustedes no pueden exigir nada. Yo los voy a tratar con gracia. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Los discípulos, hermanos, como lo hemos visto, ellos creían que por el hecho de seguir a Jesús merecían algo. Y por eso Pedro se acerca y le dice a Jesús, después de que el joven rico se va, les dice, él se fue, pero nosotros que te hemos seguido desde el principio, ¿qué nos vas a dar? Y Jesús les dice, sí, les voy a dar autoridad en mi reino. Y a cualquiera que esté dispuesto a dejar todo por mí, a sufrir por mí, le daré 100 veces más en el reino venidero. Eso les daré. Pero tengan cuidado de creer que mi relación con ustedes es de merecimientos. Tengan cuidado de creer que mi relación con ustedes es de contratos. No. En la parábola, hermano, de los obreros de la viña, el Señor aclara que Él va a dar en base a su justicia y a su gracia. No podemos exigirle tronos ni sillas. Aunque venga la mamá de esos 2 discípulos a decir, pon a mis hijos a un lado y al otro en el reino, no podemos exigir absolutamente nada porque Dios nos va a dar en base a justicia. Gracias. En base a justicia y en base a su gracia.
Eso, hermanos, es mucho mejor. Jesús junto con sus discípulos subía a Jerusalén. El Señor subía a Jerusalén para adorar al Padre, para humillarse delante de Dios, para humillarse en una cruz. Para eso subían. Pero los discípulos creían que subían para recibir su nombramiento en el reino. Probablemente, hermanos, cuando Jesucristo entró a Jerusalén y todos cortaron hosanas para decirle hosana al Rey, bendito es el que viene en el nombre del Señor, seguramente los discípulos dijeron, ya la hicimos, ya reconocieron al Rey y a mí me van a hacer secretario de gobierno, me van a poner a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué? Porque vean, ya están reconociendo al Rey. Pero ese Rey, hermanos, que le dijeron hosana, a los pocos días le dijeron, muere, crucifíquenlo, es reo de muerte. Tenían un concepto muy equivocado del ministerio de nuestro Señor. En Isaías 55, 8, 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, el Señor pensaba en humillación y los hombres buscaban exaltación. Mientras que Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que sufrir. Los hombres piensan, no, ¿cómo crees? Un cristiano no sufre. Un cristiano está para ser exaltado, porque es una hija de Jesucristo, porque es una princesa del Señor, y a mí no me va a pasar nada, y ato demonios, y ato espíritu de enfermedad y de muerte. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente a un cristiano no le pega ni el aire, vaya. Error. Por eso Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son de altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es alto pensar que para esta vida, hermanos, venimos a sufrir. Es un pensamiento alto, es un pensamiento espiritual, pero un pensamiento bajo, fuera de la palabra de Dios, es pensar que en esta vida, hermanos, Dios nos hizo cristianos para no sufrir. Si ese es el pensamiento, hay iglesias que se llaman para de sufrir. Bueno, sectas. Con el puro nombre, yo ya no me meto ahí. A lo mejor, hermanos, si fueran dignos, tendrían que poner en el rótulo de la entrada, bienvenidos al sufrimiento. Yo creo que vamos a cambiar la lona que está allá afuera, que dice, bienvenido palabra abundante, y le vamos a poner, bienvenidos al sufrimiento. Pero es bueno sufrir. Porque en este mundo tendréis aflicción. Jesús sabía y subía a Jerusalén para ser humillado en una cruz. Pero los discípulos creían que subían a Jerusalén para ser coronados junto con Jesucristo. Eso, hermanos, no es correcto. Por eso hoy, a través de este pasaje, veremos 3 enseñanzas que nos muestran cuál es el costo de la verdadera grandeza. 3 enseñanzas que nos muestran cuál es el costo de la verdadera grandeza. La primera es la petición pretenciosa, versículo 20-21. La segunda es la respuesta honesta, versículo 22 al 23. Y la tercera enseñanza es la enseñanza para todos, versículo 24 al 28. La petición pretenciosa. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Si vemos en la pericopa de este pasaje, hermanos, nos damos cuenta que dice la petición, si tú tienes la Reina Valera 1960, antes del versículo 20 de Mateo 20, dice petición de Santiago y Juan. Y cualquiera diría, pues está mal, porque la petición es de la jefa, de la mamá de ellos. Pero sin embargo, hermanos, nos damos cuenta a través de otros evangelios que realmente la petición no era de la mamá, sino era realmente de estos 2 discípulos. Era la petición de Santiago o Jacobo el mayor, que era hermano de Juan. Ellos 2 eran hermanos.
Por eso dice en Marcos 10:35, escucha esto. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron. O sea, realmente fue Jacobo y Juan, pero lo que utilizaron fue a la mamá. Ve, mamá, y dile a Jesús que nos ponga a la diestra y a la siniestra en su reino. Dile, mamá. Y ahí va la mamá. Porque ya sabes cómo son las mamás, ¿no? Para mis hijos, lo mejor. Para mis hijos, mira, yo me puedo quedar sin nada, pero mis hijos, ¿sí me estás entendiendo, verdad? ¿Para qué le actúo más? Pero realmente la petición era de Juan y Jacobo. Ellos eran hermanos, eran hijos de Zebedeo, y Zebedeo era esposa de una mujer que la Biblia le llama Salomé, Marcos 16:1. O sea, esta mujer se llamaba Salomé. La mamá de estos dos se llamaba Salomé. Pero déjame decirte algo muy interesante. Salomé, según Juan 19:25, Salomé era prima de María, la madre de Jesús. Entonces vamos a empezar a relacionar. Es más, ve a Juan 19:25. Estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. ¿Qué quiere decir? Salomé, porque lo vemos en otros evangelios. Entonces, hermanos, si Salomé era hermana, mejor dicho, hermana de María, Salomé, ¿qué era de Jesús? Su tía. Y si sus hijos eran Juan y Jacobo, ¿qué relación tenían de parentesco con Jesús? Eran primos. Juan y Jacobo eran primos de Jesucristo. Entonces, hermanos, ellos querían ocupar el reino, ocupar el trono, ocupar la grandeza por el hecho de que eran parientes. Y la mamá, pues dice, me voy a acercar a mi sobrino y le voy a dar esta petición. Pues oye, aquí entre familia, pues va a quedar, ¿no? Eso me recuerda mucho, hermanos, que la iglesia no está gobernada por el hijo del pastor, o los hijos del pastor, o los parientes del pastor, y tienen que ser los hijos y el pariente del pastor. No. Eso no es bíblico. Es que el sacerdocio levítico y los hijos de Aarón y todo. Sí, el sacerdocio levítico. Pero hermanos, la iglesia es gobernada no por la familia del pastor, sino por la gente que es llamada al liderazgo. Zebedeo y Salomé eran tíos de Jesús y por consiguiente Juan y Jacobo eran primos de Jesús. Es por eso que esta mujer se acerca con cierta libertad a nuestro Señor Jesucristo, pero a pesar de la libertad del parentesco, ella reconocía a Jesucristo como Dios, reconocía a Jesucristo como el Mesías y se acerca con reverencia, con gran reverencia y respeto, cosa que no haría cualquier tía hacia su sobrino. Escucha esto, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose los tres ante él y pidiéndole, y en el griego es suplicándole algo. La actitud es correcta, muy correcta, porque si nos vamos a acercar a Jesucristo es humillándonos, postrándonos delante de él y suplicándole y no exigiéndole. Como muchos cristianos de que decreto, ahora me haces esto, ahora, en el nombre de Jesús. ¿Dónde está eso? Ni siquiera esta mujer que era familiar de Jesús se atrevió a hacer eso. Se postró junto con sus hijos y le rogaron, le suplicaron al Señor algo. La actitud era correcta. Mas, sin embargo, la petición no. La petición no era correcta. Él les dijo, versículo 21, ¿qué queréis? ¿Qué quieren? Ella le dijo, ni siquiera se quedaron calladitos. Ordena que en tu reino, tú ordena
Tú tienes el poder de la decisión y tú eres el que pone a las personas en el reino. Ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta mujer creía que Jesucristo tenía esa potestad por la petición. Mas, sin embargo, más adelante Jesucristo le dice que esa prerrogativa, ese derecho, ese privilegio de poner a la gente en el reino, en ubicaciones de grandeza, no es de Jesús, sino es del Padre. Es del Padre. Juan y Jacobo querían un lugar en el reino, pero cerquitita, a la izquierda en corto, a la derecha en corto. Y si sabemos eso, hermanos, quien se ponía a un lado de la autoridad, a un lado del rey, inmediatamente a su izquierda o inmediatamente a su derecha, esos eran sus privilegiados, sus manos, ellos eran sus ojos, ellos eran, después de él, los principales. Estos querían reino, estos querían realmente un lugar de privilegio. Birsby, que es un excelente comentarista, que te lo sugiero que busques libros ahí en la mesa. Birsby, este pastor, teólogo excelente, dice este comentario en este pasaje. Jesús estaba hablando con sus discípulos de una cruz y ellos estaban interesados en una corona. Estaban interesados en asientos VIP en el reino. ¿A mí qué me vas a dar? ¿Qué derecho yo tengo? Mas, sin embargo, hermanos, nos damos cuenta por la respuesta del Señor que ellos no tenían ni idea de lo que estaban pidiendo. Muchos piensan que la mamá tomó la batuta. Ay, esta mamá, ¿cómo son las mamás de imprudentes cuando se trata de amor a los hijos? Que vaya, hay que amar a los hijos, pero a veces las mamás se pasan de la raya. Pero sin embargo, hermanos, no fue la batuta de ella. Fue la petición, hermanos, simple y sencillamente ella fue la mensajera. Pero, hermanos, también ella con sabiduría hubiera detenido a sus hijos y le hubiera dicho, ¿cómo crees que estás pidiendo eso? ¿Qué no escuchaste al Señor? ¿Qué no estás oyendo? ¿Qué le está diciendo Cruz? Y tú estás pensando en esas cosas. ¿No estás pensando en lo que nos va a pasar en Jerusalén? Si Él dice que lo van a crucificar, ¿qué les va a pasar a ustedes como discípulos? Por favor, hijos, ¿cómo son? Mensos. Pero sin embargo, ay, sí, mis cachorritos bonitos. Sí, ahorita le digo al Señor que ustedes ocupen lugares de privilegio. Mateo 19:28. No critiquemos a esta mujer tan rápido. Tampoco los discípulos, porque ellos creían que esto que les iba a pasar era right now, o sea, ahorita. Les voy a dar reino, les voy a dar autoridad para gobernar a las tribus, a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28, Jesús les dijo, de cierto os digo que es la regeneración, pero esa es la regeneración, no va a ser ahorita. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, ¿cuándo? Cuando Jesucristo venga en su segunda venida y establezca su reino en Sión, su reinado. Ahí es donde va a empezar a repartir la grandeza, las bienaventuranzas, las bendiciones. Hoy, hermano, estamos en el tiempo del sufrimiento. ¿O no? ¿O alguien ya está en la bonanza de la regeneración? Pues avísenos, porque entonces ya regresó Jesucristo y no lo vimos. Es más, si regresó el Señor Jesucristo, ya nos quedamos. Regeneración es cuando el Señor haga todas las cosas nuevas. Es el tiempo futuro donde Jesús y sus seguidores reinarán, cuando Él venga en su segunda venida a la tierra. Pero ellos no entendieron el concepto de la regeneración. No entendieron que era necesario que el Señor muriera para ascender resucitado y después en un tiempo, hermanos, que solamente, hermano, el Señor lo sabe, regresará para establecer su reino. Pero Él sabía que eran los tiempos de la cruz, no era el tiempo de la coronación, del establecimiento del reino. Hermanos,
El gran problema del cristianismo el día de hoy es que creen que ya estamos en la grandeza. El gran problema del cristianismo de hoy, hermanos, yo quiero aclararte, a pesar de que somos bendecidos, a pesar, hermanos, de que somos los seres más ricos del universo, somos los seres más ricos espirituales de la tierra, los cristianos tenemos riquezas espirituales maravillosas, pero ¿qué crees, hermano? Todavía no las tenemos todas, y la plenitud de las riquezas espirituales va a venir cuando Cristo regrese. Hermano, no está mal querer ser grande. El problema y el error es no saber cuándo. No saber cuándo. Y los discípulos no sabían cuándo. La mamá no sabía cuándo. Y ya querían en este momento, en esta tierra, en estos tiempos, reino, trono, gloria. La segunda enseñanza, hermanos, que nos muestra cuál es el costo de la verdadera grandeza, está en la respuesta honesta de nuestro Señor Jesucristo. Ve, la respuesta honesta. Versículo 22 y 23. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. O sea, dicho en buen mexicano, como dicen por ahí, no sabes en la bronca que te estás metiendo. No sabes ni siquiera lo que estás diciendo. No estás dimensionando en tu cabeza lo que estás diciendo. No sabes. No sabéis lo que pedís. Ahora, lo está diciendo en plural, porque la expresión no sabéis lo que pedís no se refiere a la mujer, sino se refiere a los dos discípulos, a Juan y a Jacobo, y se refiere a la mujer incluso. Ellos eran 3 discípulos y vinieron con una petición pretenciosa y el Señor honestamente, en una respuesta honesta les dice, no saben lo que están pidiendo. Yo creo que la entonación sería, no sabes lo que estás pidiendo. En pocas palabras les dijo ignorantes. Ignorantes. Salomé, tus hijos saben que ustedes no saben lo que están pidiendo. No están entendiendo que el camino a esa gloria requiere, hermanos, en ese camino sufrimiento, dolor, va a ser difícil para ustedes. Y así fue. Esa mujer perdió a sus hijos. A esa mujer, hermanos, Jacobo, su hijo, el mayor, lo mataron. Hechos 12:1. Jesús fue honesto, dice, no sabes lo que estás pidiendo. Porque ellos dijeron, nosotros podemos cargar con eso. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Si esa mujer hubiera sabido lo que le estaba pidiendo, Señor, pon a mis hijos en el trono, pon a mis hijos ahí en ese lugar de autoridad, hubiera entendido que para llegar a ese lugar de autoridad primero era necesario sufrir y morir por Jesús. Si ella hubiera sabido que iba a ser muerto su hijo por Cristo, ella ni siquiera le hubiera dicho. Era como decir, Señor, pon a mis hijos a diestra y a siniestra, pon a izquierda y a derecha a mis hijos, porque sé que los van a matar por ti. Por eso el Señor les dice, no sabes lo que están pidiendo. Jacobo fue muerto a espada por el rey Herodes. Es como si Jesús le hubiera dicho, Juan, Jacobo, mujer, no saben lo que piden. Mujer, tu hijo, tú Jacobo, vas a morir. Por seguirme y predicar el mensaje que yo te voy a dar, vas a ser matado a filo de espada. Escucha eso, mujer, tu hijo va a ser muerto. Y tu otro hijo, tú Juan, tú, te van a meter en un caso con aceite hirviendo. Eso dice la tradición. No te vas a morir, mas sin embargo,
Vas a ser exiliado por el Imperio Romano en la isla de Patmos. Vas a estar viejo y solo. ¿Eso es lo que quieres para tus hijos, mujer? Hermana, hermano, si alguien es espiritual y entendiera que para la gloria, para llegar a eso, primero hay que sufrir con convicción. Un creyente diría, sí entiendo de qué se trata y lo quiero. Pero ¿cuántos cristianos apenas, hermanos, dizque cristianos, apenas les empieza a llover en su milpa? Y ni siquiera muertos a espada, ni siquiera exiliados en una isla, simple y sencillamente porque las cosas no les salen como ellos quieren, abandonan a Cristo. Versículo 22, entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? O sea, pueden beber la copa del sufrimiento, del menosprecio y de la muerte que voy a sufrir allí en Jerusalén en la cruz. No es la copa de la ira de Dios, porque esa solamente la bebió Jesucristo. Pero Jesús les está diciendo, ustedes van a experimentar, quieren experimentar el mismo sufrimiento, menosprecio y muerte. O sea, si se los dije en los versículos propios, cuando yo anuncié de nuevo mi muerte, me van a menospreciar, me van a crucificar. ¿Pueden ustedes beber esa copa y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, el bautismo del dolor, porque Jesucristo no es que le doliera aquí, Él fue inmerso en el dolor, sumergido en el dolor, bautizado en el dolor. ¿Ustedes quieren y pueden experimentar eso? Sí podemos. Ah, caray. Hermanos, si Cristo en el Getsemaní dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermano, todavía el Señor tuvo que orar 3 veces para experimentar eso. Y estos dos dijeron, sí podemos. No tenían idea. Por eso Jesús claramente les dice honestamente, no tienen idea de lo que piden. No tienen idea. Lucas 12:50. Ve lo que dice el Señor. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿De qué bautismo? ¿En qué te van a sumergir? O sea, bautismo, baptime en el griego es sumergir. ¿En qué te van a sumergir, Señor? Si tú ya fuiste sumergido en el agua de Jordán por medio de Juan el Bautista. ¿De qué bautismo? ¿Y cómo me angustio? Hasta que se cumpla. Dolor. Hermanos, ¿dónde se metió en la cabeza de los cristianos que el que tiene que sufrir es Cristo, pero nosotros no? De Cristo queremos la victoria, pero no queremos los clavos. Y si nos van a poner una corona, que sea dorada, que sea, hermano, una guirnalda de victoria. Y quiero decirte una cosa, sí nos la van a poner, pero primero tenemos que recibir una corona de espinas. Ahora, vamos bajando el concepto a tierra para que podamos entender. Cuando un esposo se tiene que humillar delante de su esposa para amarla, eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Cuando una esposa tiene que humillarse para someterse a su esposo, a pesar de cómo es, de eso estamos hablando. Cuando un cristiano está dispuesto a sufrir humillaciones por su fe, cuando un cristiano tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, de eso estamos hablando. La vida cristiana, hermanos, no está diseñada para hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que el Señor quiere. Y déjame decirte que en primera de Pedro, dice el apóstol Pedro, que si es necesario, por motivo del Evangelio, que tú sufras y que yo sufra, es la voluntad del Señor que suframos. Por el Evangelio. Pero estos discípulos, ellos le dijeron, podemos.
Parece que este es Pedro, ¿te fijas? O sea, uno dice, ay, ese Pedro qué rápido tenía la boca. Nunca te negaré, nunca te dejaré, Señor. Hasta la muerte te seguiré. Es lo mismo, Juan y Jacobo dijeron, podemos, bien fácil que tenemos la boca. Realmente un cristiano que está entendiendo la vida cristiana, antes de salir con sus resoluciones, la piensa primero. Y podría ir en la oración del Padre Nuestro y decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sí, decir todo eso. No me metas en tentación. Por favor, no, me conozco. Soy de esos que dicen calientitos, sí, yo puedo, la victoria de Cristo, reprendo a Satanás, demonios. No me metas en eso, Señor. No me metas en tentación, porque me conozco. Porque soy pecador, porque soy débil. Pero si tú permites la tentación, líbrame del mal, líbrame de la soberbia del diablo, de decir bien fácil, podemos. Líbrame de la seguridad en mi propia persona y ponme en la dependencia total de ti. Pero Jesús fue honesto, ve el versículo 23, una respuesta bien honesta. El Señor siempre les dijo la verdad. Mateo 10, hermanos, les dijo, los van a matar por mi causa. Pero ustedes súbanse a las azoteas y prediquen el Evangelio, anuncien el Evangelio y no tengan miedo al que quita la vida. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. ¿Saben qué? Les va a pasar. A la verdad los van a matar. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Realmente ellos sufrieron. A la verdad van a sufrir, a la verdad van a morir. Pero el sentaros a la derecha o a mi izquierda, no es mío darlo. Están pidiendo mal. Yo no tengo esa autoridad, yo no tengo esa potestad. Sí, yo soy Dios, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. Pero ese privilegio, esa autoridad, ese mando, yo no lo tengo, lo tiene el Padre. Ahora, recuerda una cosa, hermanos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son Dios. Pero en la economía trinitaria, o sea, en los roles de cada uno, cada quien tiene un rol. ¿Te das cuenta? Y Jesús está diciendo, decir dónde te sientas no es mío, sino eso lo hace mi Padre. Yo soy Dios, pero cada quien tiene una labor específica. Como un esposo y una esposa en Cristo, donde la esposa se sujeta a su marido y el esposo se humilla a su esposa, así en esa función el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tienen cada quien sus labores. Y Jesús está diciendo, yo no pongo a la gente, ¿qué crees? Órele al Padre, pídale a Él, porque yo no soy. Pero ¿sabes qué, hermanos? El problema es esto. Corona, pero sin espinas, Señor. Muchos creen que el cumplimiento de las promesas de Dios son para esta vida y en esta tierra. Pero la mayoría de las veces que Dios promete algo acerca de riqueza, plenitud, salud total, gozo, felicidad y demás características bienaventuradas del reino, no son para este tiempo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está, pastor. Ya hasta los desperté. Ahí está. Vida y en abundancia. ¿Ve? Vida y en abundancia. Ahí está. Usted es un mentiroso. Nosotros los cristianos, vida y en abundancia. No, para que tengan vida. Hoy tienen vida espiritual. Y la abundancia es cuando yo regrese. Date por bien servido que eres salvo. Apocalipsis 21:4. Escucha esto. Enjugará Dios, enjugará futuro,
enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. ¿Qué quiere decir? Ya no van a llorar por nada, ni por pecado, ni por dolor, ni por sufrimiento. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Hermano, te vas a morir. Hermana, te vas a morir. Si es que el Señor no regresa primero, pero te vas a morir. Pero cuando el Señor regrese, ya, hermanos, ya no habrá eso. Ya no habrá muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya pasaron. Ahora vas a ser pleno. Y ahora sí no te vas a enfermar de nada. Y ahora sí, declaro que no. Ya que dices, declaras. ¿Ya para qué? Si ya no te vas a enfermar, ya no te va a doler, ya no va a haber pecado que te ofenda. Ya no va a estar la vecina, ya no va a estar el vecino, ya no va a estar tu esposo, tu esposa. No, no es cierto. Pero eso va a ser allá, en la eternidad. Oye, hermanos, qué sabio fue el Señor y claro y honesto cuando dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí van a tener paz. En el mundo no van a tener paz. En mí van a tener paz. En mí. En el mundo tendréis aflicción. Vas a sufrir. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta mujer y sus hijos eran creyentes, pero les faltaba mucha información. Y no los podemos culpar, hermanos, porque no tenían la Biblia terminada. Pero hoy, hermanos, es impresionante ver iglesias que están declarando un evangelio de prosperidad, un evangelio sin cruz, un evangelio sin padecimiento, sin dolor, un evangelio donde promocionan que prácticamente la iglesia es la solución a todos sus problemas. No, hermanos, la solución, en la iglesia no se dan solución de problemas. En la iglesia se da cómo se confrontan los problemas para la gloria de Dios. Pero a veces los hermanos piden una consejería y se acercan para decir, ¿sabes qué? Resuélvame el asunto. Resuélvamelo. No, yo no te resuelvo nada. Yo lo que te voy a decir es cómo puedes pasar en medio de esa cruz glorificando al Señor. Porque Cristo en la cruz, hermano, glorificó al Padre con sus expresiones. Nunca pidió que la cruz no viniera. Y es anticristiano que un cristiano diga que no quiere sufrir. Hermanos, cuando sufrimos maduramos. Hermanos, cuando sufrimos, estamos imitando a Cristo en sus sufrimientos. No es un sufrimiento tipo Libertad Lamarque, hermanos, sin propósito. Ay, no se rieron, ¿verdad? Bueno. Es un sufrimiento, hermano, entendido. Un sufrimiento, hermano, que es necesario pasar para que venga la grandeza. Pero antes de que venga la grandeza, tiene que venir el sufrimiento. Dejemos el evangelio de Huicho Domínguez, de salud, dinero, amor y prosperidad. El evangelio verdadero es humillación antes de la exaltación. Esta familia quería que Jesús hiciera la voluntad de ellos y no que Jesús hiciera su voluntad en ellos. No entendían. Jesús les aclara que no es potestad, poder de Él, privilegio de dar ese nombramiento, ese lugar. Eso es imperativo, eso es del Padre. Y dice que se lo dará a aquellos para quienes están preparado por mi Padre. O sea, aquellos van a ser privilegiados. Ellos tenían que morir. Y como iban a morir, tenían el privilegio de estar sentados en un lugar de autoridad y dominio. Es un privilegio sufrir. Los apóstoles, hermano, en el momento de que fueron apedreados, que fueron golpeados por predicar en el nombre de Jesús, las autoridades les dijeron, ¿saben qué? Salgan después de la golpiza, en Hechos, y ya no prediquen en el nombre, en ese nombre,
Y ellos salieron felices porque se sentían indignos de que los golpearan por predicar el evangelio. O sea, vieron como un gran privilegio ser golpeados. Por eso dice el Señor, el lugar que van a ocupar en ese lugar de autoridad está preparado para aquellos, para únicamente aquellos que entendieron que sufrir es un privilegio. Hermanos, dejemos a un lado los favoritismos, los privilegios, los derechos, los contratos. ¿Sabes qué? Yo tengo más experiencia, yo tengo más tiempo de cristiano, yo sé más la Biblia que tú. Hagamos a un lado todo eso, porque la prerrogativa de quién se va a sentar ahí no es por ni favoritismo, ni privilegio, ni derechos, ni contratos, ni nada. Eso lo decide el Padre en su justicia y en su gracia. Por eso el Padre dijo en Mateo 20:15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No me es lícito? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? O sea, tú vas a llegar a decirle a Juan, ay, sí, ya te crees mucho porque ahí está sentado. Ay, sí, ¿qué te crees? ¿Y quién sabe? O sea, ¿qué? Glorifica al Señor porque en su voluntad, Él en su soberanía pone al que quiere. Hermanos, Dios salva y tiene misericordia a quien quiera tener misericordia. Dios no te debe nada. Nada te debe y tú le debes todo. Pero al ver esto los apóstoles, versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. Y enojaron en el griego es, se enchilaron. Se calentaron. Y no se calentaron por la injusticia. Oye, ¿cómo se te ocurre, Juan? Ay, señora, ¿cómo se lo... Salomé. Mira, Salomé, perdónala o no sé. O sea, Salomé, ¿cómo se te ocurre decir eso? Juan, ¿cómo se te ocurre decir eso? Jacobo, por favor, o sea, ¿qué estás diciendo? ¡Qué locura! No, no era eso. Era porque se le adelantaron. Es porque estos se metieron y se le pusieron enfrente al Señor. Ponnos a la diestra y a la siniestra. No, no era porque decían, ¡ay, qué injusticia! ¿Qué no entiendes lo que el Señor dijo? No, se enojaron porque se les adelantaron. Porque ellos querían hacer lo mismo. Porque aún en la Santa Cena se estaban peleando por reino. En la Santa Cena, en la última cena del Señor, se estaban peleando. Mira qué mensaje para la Santa Cena del día de hoy. Los 10 discípulos, Pedro, Jacobo el menor, Andrés, Bartolomé, Judas, Iscariote, ese pues bueno, ese ya estaba enchilado de por vida, ¿no? Judas, Tadeo, Mateo, Felipe, Simón, Tomás, ellos estaban molestos, todos ellos, porque ellos querían lo mismo. Hermanos, el Señor los exhortó en el camino de Cesarea de Filipo a Capernaum. Les dijo que la grandeza en el reino, el fundamento de eso era la humillación. En la última cena del Señor los estaba discipulando y les dijo lo mismo: no busquen tronos, no busquen autoridad, busquen humillarse y servir en lugar de ser servidos. No hagan eso. Pero qué fácil, hermanos, es ver el pecado en los otros en lugar de ver el pecado en los otros, en lugar de ver el pecado en nosotros. Y ellos tenían el mismo pecado de Juan y Jacobo. Pero sin embargo, ya sabes, uno es bueno para ver el pecado del otro en lugar de ver el propio pecado. Y ya el Señor Jesucristo les había dicho que antes de quitar la paja en el ojo ajeno, tienes que quitarte la viga en el propio. ¿Sí conoces cristianos así? Que son buenos para ver el pecado de los otros, pero no ver su propio pecado.
Son bien buenos son bien rudos, ¿verdad? Es que tú estás pecando, pero duros, pero con ellos son bien tiernos, ¿no? Ay, no estoy pecando, nada más me defendí. Ay, no estoy pecando, nada más. Pues no estoy pecando. Y la realidad es que no, hermanos. Es muy desafortunado, es egoísta y literalmente, como lo dice el Señor Jesucristo en su palabra, es de hipócritas ver el pecado de los demás en lugar de ver el pecado propio. Pero ¿sabes qué, hermano? Jesús amó a esos discípulos. Jesús amó a esa mujer porque estuvo al pie de la cruz como un testigo, como una discípula de Cristo. Ella estuvo ahí. Dios le dio valentía a esa mujer para estar delante de la cruz y ver a su Señor ser crucificado. Pero darle el testimonio de resurrección. Dios amó a Juan y a Jacobo a pesar de su falta de entendimiento. Hermanos, el inicio de la grandeza es la humillación. Las personas humildes, hermanos, no son las que tienen poco dinero o no tienen dinero. Eso es una expresión muy rara. Las personas humildes, hermanos, son los que están dispuestos a humillarse para servir a Dios y a los demás. Las personas humildes no buscan posiciones, sino que las personas humildes buscan dónde servir y humillarse. Hace poco un hermano me preguntó, oye, ¿estoy aquí o me voy allá? Le digo, pues tú decide. Pero yo te digo una cosa, ¿dónde está la cosa más fea? Pues aquí quédate, porque aquí es donde más te vas a humillar, aquí es donde más vas a servir, aquí es donde hay más necesidad, pero simple y sencillamente no quiso estar donde hay necesidad. El Señor Jesucristo no abandonó a sus discípulos, hermanos, y estuvo con ellos porque vio su gran necesidad. Un verdadero líder no abandona el barco. Un verdadero humilde, una persona que entiende la grandeza, sabe que donde hay humillación es donde debe de estar. Pero una persona que simple y sencillamente quiere un título, se va porque no quiere ser humillado. Él quiere su título y quiere su contrato. Humildad es el entendimiento de que en esta vida uno viene a sufrir. Eso es humildad. En esta vida se viene a sufrir. A padecer por un propósito de reflejar el carácter de Cristo en sus aflicciones. Hoy tristemente muchos cristianos están lejos de esa humildad. Y estos tres creyentes, ellos querían victorias, coronas, puestos, galardones, gobierno, autoridad. Y así hay mucha iglesia, hermanos, que no quiere sufrimiento. Hermanos, si un día te vas de esta iglesia, no busques una iglesia donde te promocionan coronas sin cruz. Porque lo más seguro es que te están predicando basura. Tenemos que aprender a sufrir, porque para eso estamos en este mundo, para padecer por causa del Evangelio. Amado Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu y tu palabra nos des el entendimiento de lo que es la verdadera humildad. Humildad, Señor, no es una condición económica, sino humildad es una condición espiritual. Humildad es el entendimiento de que en esta vida se viene a sufrir, a humillarse, a servir, a padecer con un propósito de reflejar el carácter de Cristo cuando Él se humilló por nosotros, cuando Él, Señor, sufrió por nosotros. Y al ver la obra de la cruz también vemos la obra, Señor,
que tú hiciste en ese sepulcro que fue vacío, donde nuestro Señor Jesucristo fue glorificado, exaltado hasta lo sumo, y tú le diste un nombre sobre todo nombre. Pero no pudo haber venido, Señor, esa exaltación de Cristo si no hubiera venido primero la humillación de Cristo. Que nosotros caminemos hacia Jerusalén, Señor. Que nosotros subamos a adorarte, Señor, en una actitud espiritual de humillación, entendiendo que hemos nacido y que fuimos nosotros comprados por precio de sangre para sufrir. Pero la gran bendición es que tú nos das fortaleza espiritual. Tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y cuando nosotros muramos, tendremos, Señor, la garantía de la vida eterna, Señor, en ti. Y ya no habrá más sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Porque las cosas antiguas, pasadas, pasaron, Señor. Que cada vez que suframos, Señor, no veamos las circunstancias ni el dolor, sino que cada vez que suframos veamos, Señor, que tú nos estás esperando en gloria. Y podamos decir, Señor, como dijeron tus discípulos, encomiendo a ti mi espíritu. Te alabamos, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Sergio, vamos a celebrar la cena del Señor, hermanos, y les pido que vayan a 1 Corintios. Versículo 23. Quiero decirte algo importante. Si no estás en la fe, si no eres cristiano, no tomes Santa Cena. Porque la Santa Cena es para los que comulgan con Él. Vamos a avanzar en el conocimiento del Evangelio y vamos a entender, hermanos, que cuando se tomó Santa Cena, Judas ya no estaba ahí. Porque el Señor quiso que la cena se celebrara con la familia, con los que eran suyos. Una persona que está en Cristo puede tomar Santa Cena, pero tienes que discernir tu condición espiritual. Es un buen tiempo, hermano, para que tú pongas en oración tu corazón y le pidas al Espíritu Santo que te haga ver tu realidad espiritual. Y si hay algo, hermanos, hermanas, que sea impedimento, un pecado, hazlo a un lado a través de la confesión, porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad que hay en el corazón. La Santa Cena la toman los cristianos. Pero si hay alguien aquí que no es creyente, yo le pido al Señor que pueda extender su mano y salvarte, para que pronto puedas estar con nosotros tomando la Santa Cena. Versículo 23, 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es muy importante, hacer esto en memoria de mí. Cuando nos reunimos, hermanos, para tomar Santa Cena, es un memorial. Es recordar lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Cuando tú tomas los elementos, recuerda lo que hizo Cristo por ti. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí.
Cuando tomamos la copa recordamos que nuestro Señor realmente derramó su sangre por nuestros pecados. Recordamos que genuinamente murió en la cruz por nosotros. Recordamos que verdaderamente Él pagó con su sangre por nuestros pecados y que a través de su sangre Dios establece un pacto nuevo y eterno de perdón de pecados siempre, siempre. Recuerda, hermano, cuando tomes la copa, que Dios está dispuesto a perdonarte siempre, cada vez que tú llegues sinceramente a pedirle perdón por tu pecado. Todo esto se hace en memoria. Lo que vamos a hacer es recordando a nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ve lo que dice: el sacrificio de la cruz de la carne de nuestro Señor por nuestros pecados, la muerte de nuestro Señor a través de la sangre, de la copa. Recordamos eso, pero lo que está diciendo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él resucitó y va a regresar por su iglesia, por nosotros, hermanos. Recordemos todo eso. Eso, hermanos, es recordar el Evangelio. Recordar el Evangelio. Hermanos, no se pongan de pie. Va a pasar un grupo de hermanos para darles los elementos, y les pido a mis hermanas, a mis hermanos, a mis hermanas que pasen, por favor, y que tomes tu elemento, tus elementos. Ya que tienes los elementos y ahorita lo que llegan nuestros hermanos, es un memorial. Yo creo que el Señor permite que tengamos eso físicamente para recordar algo espiritual. Cuando veas el pan, recuerda que Cristo entregó su cuerpo en la cruz. Pero cuando veas la copa, ese vasito con ese jugo de uva, recuerda que Cristo derramó su sangre por ti. Ya nos hacía falta, hermanos, recordar eso y comulgar. Y comulgar. Oremos, porque dice la palabra de Dios en el versículo 27: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Tomemos tiempo para ponernos a cuentas. Dale gracias a Dios.
Gracias, Señor. Por permitirnos de nuevo estar aquí celebrando esta santa cena, Señor. Esta cena tuya. Pon tu mano en nuestro corazón, Señor, para que con decencia, con humildad, con fe, podamos tomarla, Señor, recordando tu sacrificio. Gracias porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias porque a través de tu amor, Señor, de tu palabra, de tu evangelio, unificas a tu iglesia. No permitas divisiones entre nosotros. No permitas, Señor, que el pecado que aún mora en nosotros nos divida, Señor, sino que el Espíritu Santo que gobierna nuestros corazones nos una cada día más para tener comunión los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna deuda, alguna situación con un hermano, Señor, impulsa su corazón, Señor, en obediencia, para que en lugar de que tomar Santa Cena, busque a su hermano, Señor, y se ponga a cuentas con él. Ya habrá momentos, Señor, para tomar la Santa Cena de una forma digna. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo hermoso. En el nombre de Cristo. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Bendito Señor, te damos gracias porque tenemos pan físico en nuestra mesa. Gracias por la providencia hermosa. Pero también te damos gracias, Señor, porque a través de esta cena tuya, Señor, en comunión, recordamos lo que hiciste en la cruz por nosotros. Que nuestras manos tenían que haber sido traspasadas por esos clavos, pero sin embargo fueron tus manos santas, Señor. Que nuestros pies que fueron presurosos a pecar no fueron los traspasados, sino fueron los tuyos, Señor. Hermosos pies, Señor, que llevaron el evangelio, que llevaron el mensaje del Padre. Gracias, Señor, por tomar, Señor, físicamente en la cruz nuestro lugar y morir por nosotros. Gracias porque ninguno de nosotros pudo haber cargado con tanto sufrimiento. Solamente tú, Señor. Tomamos este pan en agradecimiento, Señor, y lo tomamos en memoria de ti. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, tomamos este recipiente, Señor, que tiene este jugo de uva, Señor, y nos recuerda, Señor, que genuinamente moriste en la cruz, Señor, por nuestros pecados. El pago, Señor, la consecuencia del pecado era la muerte, y tú, Señor, pagaste la consecuencia de nuestros pecados muriendo en una cruz, Señor. Porque la vida se encuentra en la sangre, y tú entregaste tu sangre, Señor, tu vida, por pecadores como nosotros, Señor. Pero recordamos ese poderoso, Señor, testimonio, esa poderosa obra de gracia, donde a través de tu sacrificio, Señor, y de tu muerte nos recuerdas, Señor, que hemos sido perdonados, que hemos sido cubiertos con tu sangre, Señor, y que has establecido un nuevo pacto en tu sangre, Señor, un pacto, Señor, de perdón eterno de pecados, un pacto, Señor, que solamente tú pudiste cumplir. Hoy tomamos esta copa, Señor, y la bebemos en tu nombre, recordando el evangelio que nos salvó. Amén.
Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor volverá, y eso es el más grande gozo, hermanos, que tenemos como creyentes. Tenemos un Dios vivo que reina y que vendrá por nosotros. Amados hermanos, nos ponemos de pie. Les pido que preparen su ofrenda en lo que cantamos una alabanza junto con ustedes. Hermanos de la alabanza, si pueden pasar. Y en lo que cantamos, hermanos, tú sabes cómo. Agradécele a Dios porque puedes ofrendar. Da con un corazón agradecido, lleno de felicidad, lleno de gozo, de gratitud. Recuerda una cosa, un cristiano no da porcentajes. Un cristiano no da en base a porcentajes. No da en base al 10%. Un cristiano da en base al amor. Y el amor, hermanos, no tiene límites. El amor, hermanos, no tiene porcentajes. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León.
nombre, Señor. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, porque estamos para gloria y honra tuya, Señor. Que tu espíritu, tu mensaje, tu palabra fortalezca nuestros corazones para salir a esta tierra, Señor, a cumplir el propósito por el cual somos nosotros llamados: ser sal, ser luz. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, cada matrimonio, cada familia, cada hermano, cada hermana. Que podamos cada día, Señor, ser fortalecidos por tu espíritu, por tu palabra, para vivir conforme a tu voluntad y no la nuestra. Te adoramos, te bendecimos, te amamos, Señor, en tu nombre y para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Les recordamos que allí en la oficina, ahí con Laurita, si quieres llevarte el diario que corresponde esta semana, es el diario número 6 de Hebreos. Lo puedes pasar con Laurita y lo puedes llevar ya impreso. Si no, lo puedes descargar de internet. Y también te recordamos que tenemos libros muy buenos ahí en la mesa para que tú puedas tener una lectura de literatura cristiana muy buena. Te recuerdo también que si no tienes dinero para pagar un libro, si cuesta 200 pesos, si traes ahorita 50, puedes dejar esa cantidad y la próxima semana vuelves, pagas poco a poco. Nada más no se te olvide que lo tienes que pagar de este lado de la gloria desde este lado de la gloria, hermanos.